Qué manera tan complicada y tan fulera de empezar un campeonato, de empezar un nuevo semestre, en este caso el segundo del año. Porque cuando uno analiza, piensa en la previa de la vuelta de Boca, en este caso a la competición, en el fútbol argentino, a la competencia oficial, renueva la ilusión, renueva las expectativas para con el equipo, esperando que le devuelva algo más, entendiendo que hubo tiempo de trabajo en el medio, que ya los jugadores que llegaron se van poco a poco sumando y afianzando en el grupo, que Russo ya tuvo más días de trabajo, más días de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en el debut ante Argentinos Juniors, dicho sea de paso, un gran equipo, el de 10, que está trabajado, que sabe a lo que juega y sabe lo que quiere. Primordialmente, Boca zafó. Hoy Boca realmente la sacó barata. El 0-0, que terminó siendo el resultado final, no marca lo que fue el partido en general. Por eso el fútbol no conoce de merecimientos. El que más lo mereció fue Argentinos Juniors. Sin dudas, mereció mucho más. Pero siempre le faltó la parte final, definir la jugada que había creado en cierto sector de la cancha. Y del otro lado tenemos a un Boca que parece que el rendimiento que tuvo en el Mundial de Clubes, principalmente ante Benfica y Bayern Múnich, sacando de la conversación al partido con el Auckland City, fue únicamente un espejismo. Fue 2 partidos nada más donde el equipo mostró otra cosa y ahora nuevamente volvemos a la realidad. Volvemos al equipo que conocemos lamentablemente. A un Boca que no tiene juego, a un Boca que no tiene creatividad, a un Boca que por momentos queda muy largo, no hay conexión entre sus líneas y lo peor de todo que se dio en ciertos momentos del partido, a un Boca sin intensidad. ¿A qué voy con intensidad? Hoy se dieron varias situaciones donde Argentinos se quedó con la posesión de la pelota únicamente por el deseo de tener la pelota, únicamente las ganas de hacerse con el balón. Y Boca no se veía tan metido, tan concentrado en el partido, sino que se lo tomaba todo como más a la ligera, con más pasividad. Y eso en Boca está de más decirlo, jamás puede pasar. Fue un debut muy malo del equipo de Miguel Ángel Russo que terminó sacando un punto que parece positivo. Un empate para Boca de visitante en la Paternal con el contexto que se dio en el partido es positivo. Me animaría a decir que es un buen resultado para el equipo de Russo, que me parece que tiene que entender que con esto no alcanza. Muchos estaban diciendo, con Paredes, Boca va a ser otro equipo, se jerarquiza el plantel, se motiva a los otros jugadores. Sí, estoy de acuerdo. Boca incorporó a un jugador de una gran jerarquía, de una gran calidad, que viene en plena vigencia y posiblemente en uno de los mejores momentos de su carrera. Pero con Paredes solo no alcanza. Paredes solo hoy no te va a cambiar el equipo. Porque Boca necesita jugadores para rodear a Paredes y jugadores también que puedan sumar desde el banco de los suplentes. Hoy para las variantes estaban Martegani, estaba Hanson, estaba Miramón. Boca no va a llegar muy lejos con ese tipo de jugadores, a pesar de que haya traído a uno de los mejores refuerzos de los últimos años del fútbol argentino. Hay que traer más jugadores, no alcanza tampoco con Braida y con Pellegrino. Y hoy quedó demostrado. Hoy quedó demostrado en cómo Argentinos Juniors le dominó la pelota, le dominó los tiempos del juego y lo dominó en general completamente. Después Boca tomó una postura un poco más conservadora, un poco más de defensiva, un poco más de cuidar el arco propio,
porque si no, el segundo tiempo hubiera sido también algo parecido al primero. Boca directamente en el primer tiempo no pateó al arco. Y cuando digo no pateó al arco, no es que estuvo cerca de hacerlo, o una pelota pegó en el palo, o se fue cerca del arco. Boca ni siquiera pisó el área en ese primer tiempo, ni siquiera estuvo cerca, ni siquiera merodeó el arco del ruso Rodríguez. Entonces, en el segundo tiempo, Boca tomó una postura defensiva para, si se quiere, cuidar el resultado. Y después, en los minutos finales, se terminó enamorando del empate. Porque, teniendo en cuenta el rival, cómo había jugado Boca, el primer partido del torneo clausura, el comienzo de un nuevo torneo, no era un mal resultado el empate. Y no lo terminó siendo. Porque Boca, si los merecimientos se hubieran concretado en lo lógico, por así decirlo, hubiera perdido el encuentro del día de hoy. Hay una estadística que es alarmante, que llama la atención, pero para mal. Boca no gana un partido desde abril. Desde abril de este mismo año, Boca no gana un partido. Estamos en julio y ya hace unos cuantos días estamos en julio. Hoy es 13. Boca desde abril que no gana un partido. Es mucho tiempo. Es realmente mucho tiempo para no ganar. Está bien, estuvo el partido en el medio con Lanús, pero Boca no ganó. Boca empató el partido y lo terminó ganando en los penales. Boca en los 90 minutos, desde abril, que no gana un partido. Y parece que con este nivel, con este rendimiento, va a tardar unos cuantos meses más en ganar un partido nada más. No estamos pidiendo grandes cosas. Estamos pidiendo que Boca pueda ganar un partido. Llama también poderosamente la atención que jamás se pueda mantener, jamás pueda haber cierta sostenibilidad de las cosas que Boca hace bien. Porque Boca en el Mundial de Clubes, que es lo que tenemos más cercano en el tiempo para analizar, había tenido una buena intensidad, había peleado los partidos y había paliado la diferencia futbolística con lo físico. Pero ahora vamos a la Paternal, vamos a debutar contra Argentinos y eso no aparece. Entonces, ¿lo de Boca en el Mundial de Clubes fue solo motivación o fue suerte, por así decirlo? Porque si Boca le pudo competir al Benfica y al Bayern Múnich, no tiene sentido que hoy sufra ante Argentinos Juniors, por más buen equipo que sea el conjunto de la Paternal, el Bicho, que es para mí uno de los mejores equipos del fútbol argentino. No tiene sentido, no tiene una explicación lógica. Boca todavía sigue muy carente de juego, no tiene un jugador que le dé fútbol al equipo, que genere fútbol, porque son únicamente apariciones, destellos, pinceladas de algunos jugadores, de Velasco, de Palacios, a veces de Merentiel, que no debería tener la tarea de crear fútbol, pero a veces lo toma e intenta hacerlo desde la parte más cercana al área. Entonces Boca también ahí tiene un gran déficit, no tiene un jugador que pueda de un momento al otro juntar a sus compañeros y que la pelota se mueva con fluidez. A Boca le cuesta horrores dar 2 o 3 pases seguidos y es realmente alarmante. Te preocupa realmente, como a mí me preocupa el nivel que está teniendo Carlos Palacios. Palacios, que había llegado a Boca como una figura, como un jugador de jerarquía, fueron unos poquitos partidos, un puñado de partidos buenos y después se pinchó completamente. Y ahora se encarga más de estar visible fuera de la cancha, dar declaraciones, aparecer en vivos en las diferentes redes sociales, que de jugar. Y parece que hay varios jugadores que están en esa misma sintonía, que les importa más lo que son fuera de la cancha, lo que pueden llegar a generar fuera de la cancha, que lo que hacen adentro. Hoy, lamentablemente, los futbolistas dejaron de ser en sí futbolistas.
ya pasaron la mayoría a ser figuras públicas, que les interesa más la fama, irse de joda, que jugar al fútbol, ¿sí? Que dar un buen rendimiento cuando se pone en la camiseta de su equipo. Me parece un gran jugador Carlos Palacios, un jugador que si está bien te marca la diferencia, pero lamentablemente hace varios partidos no está concentrado, no está metido y no le aporta nada al equipo. Porque además Palacios es un jugador lento. Para el fútbol argentino, Palacios es un jugador lento. Con lo difícil que es tener un jugador lento en el fútbol argentino actual. Muchachos, Di María el otro día con Rosario Central le costó gambetear a un jugador de Godoy Cruz. Ahí se dan cuenta lo difícil y la presión que le ponen al jugador argentino en nuestro fútbol y a cualquier tipo de jugador. Entonces, un jugador con la displicencia de Palacios no te puede aportar. Y otra de las cosas que también son increíbles, son insólitas, es por ejemplo el ingreso de Milton Delgado faltando 4 o 5 minutos. Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué perdió el puesto Delgado? ¿Por qué salió Delgado de un día hacia el otro? ¿A Russo no le gusta poner juveniles? ¿Prefiere jugadores de experiencia? Puede ser, te lo tomo. Le salió bien, porque Bataglia en la mitad de la cancha elevó el nivel. Pero, ¿por qué ponerlo faltando 4 o 5 minutos cuando podría haber ingresado en lugar, por ejemplo, de Tomás Belmonte? Es muy raro lo que pasó y lo que está pasando, mejor dicho, con Delgado. Es inexplicable, es insólito. Es una de las cuantas cosas que en Boca no se entienden. Como por ejemplo, no es santo de mi devoción. No me parece una figura mundial. No me parece tampoco un jugador que te pueda cambiar completamente la ecuación. Pero es raro como Brian Aguirre, de jugar algunos minutos, entrando desde el banco al menos, desapareció completamente ahora. ¿Dónde está Brian Aguirre? Por poner un ejemplo nada más. Lo cierto es que Boca ha empatado 0-0 con Argentinos en el debut y como hay a veces que decir que un debut es auspicioso, que te genera ilusiones para lo que viene, que te genera realmente un sentimiento de mínimamente tranquilidad porque sentís que algo bueno se puede ir creando, se puede ir generando. Hoy esa sensación no quedó. La sensación fue de prender la tele o ir a la cancha, si tuviste la posibilidad, si sos prensa, etcétera, 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 y ver a un equipo que normalmente ves, un equipo en donde no cambió nada, en donde los jugadores siguen siendo los mismos y por ende el rendimiento no tiene por qué cambiar, es más una ilusión que nos hacemos desde afuera que algo que pueda cambiar desde adentro y que parece que todavía no hay una respuesta, no hay una solución a los problemas que tiene Boca. Y con esto cierro. ¿Qué tienen los jugadores de Boca metidos en la cabeza para salir desde abajo cuando no se tiene que salir de abajo? Si no te está presionando nadie, salí tranquilo. No pasa nada, pasá la pelota, movela de la derecha hacia la izquierda, tocando con los centrales, no me importa, hacelo, no hay problema. Pero si te presionan 3 o 4 jugadores, ¿por qué no la mandás larga? No se la tirás a Merentiel en este caso. ¿O está mal reventar la pelota si te están presionando? Porque Boca casi se hace los goles solos. No solamente era dominado por Argentinos, no solamente era dominado por el equipo local, sino que también se autoflagelaba en ciertos momentos, le cedía la pelota al rival en zonas peligrosas como la que significa la salida de la pelota desde abajo y decir que Argentinos no estuvo fino en la definición y que Marchesín también salvó alguna que otra situación donde él mismo se había equivocado. Si no, esto hubiera sido todavía peor. Boca fue un desastre. Boca fue un equipito. Boca dejó mucho que desear en el debut. Ahora tiene el partido del viernes ante Unión en la Bombonera, esperando que esto mejore, porque Boca necesita sumar puntos para la tabla anual.
Boca necesita entrar a la Copa Libertadores y no nos olvidemos que una obligación en este segundo semestre es salir campeón. Así, con esta imagen, con este rendimiento, es muy pero muy difícil. Es realmente muy complicado. Russo va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir intentando potenciar a los jugadores, porque si no, esto así no va a llegar a ningún lado, como viene pasando en los partidos anteriores y principalmente en el semestre anterior. Ahora sí, la última consideración, buen partido de Marco Pellegrino. A mi entender, la figura que tuvo Boca sacó todo, absolutamente todo. Un jugador serio, concentrado, metido en el partido, tiempista y que hizo bien las cosas y también ayudó a que el arco de Marchesín termine en 0 en la tarde-noche de la Paternal. Si les gustó el video, espero su like, su me gusta, suscríbanse también al canal de Sangre Azul y Oro y leo sus opiniones abajo en los comentarios. Nosotros nos estaremos viendo el viernes, entonces no ha podido ser, no ha sido un buen debut para Boca, pero siempre lo vamos a seguir. Abrazo grande para todos y vamos Boca todavía.